Bien, ¿cómo están? Mi nombre es Yuri Rengifo y estamos conjuntamente con la Escuela de Gestión Pública INAGEP trabajando el curso de gestión de recursos humanos para el sector público. El día de hoy estamos en la sesión número 3 y vamos a desarrollar algunos temas que la agenda que tenemos para el día de hoy es sistemas administrativos y el sistema administrativo de la gestión de recursos humanos, que es lo que nos acoge en este curso, que tiene 10 sesiones, como ya le hemos comentado, y la ley del servicio civil, que es la ley 357. Vamos a hablar el día de hoy en esta sesión acerca de primero los sistemas administrativos y qué características tienen. Sabemos que la ley Servir se ha convertido ya en un sistema administrativo y vamos a conversar y vamos a explicar acerca del subsistema de recursos humanos, qué características tiene, cómo está compuesto el subsistema de recursos humanos y de la ley Servir, cuáles son sus características de estos componentes y finalmente estaremos conversando el día de hoy acerca de la ley del servicio civil, cuáles son los alcances, cuáles son sus características, qué particularidades tiene la ley respecto a la experiencia que ya se tiene, porque existe ya, sabemos, una entidad que está en la ley Servir y existe toda una normativa que nos está alineando y que existen muchas entidades que están en el tránsito de la ley Servir. ¿Okay? Vamos a conversar acerca de ellos el día de hoy, que estamos, como ya lo he comentado, en la sesión número 3 de este curso de gestión de recursos humanos en la administración pública. Bien, decíamos en la primera sesión y en la segunda también, en la primera sesión hablábamos de cómo el tema de recursos humanos se había estado evolucionando y había estado ganando posición y fuerza en la gestión pública y en la gestión privada inclusive. Y veíamos que a través de las décadas también se había convertido en un ente rector, ciertamente, el tema de recursos humanos, y en un ente asesor de las entidades públicas. Y decíamos también que recursos humanos ya no reportaba a la gerencia de administración como usualmente sucedía, sino que directamente ya reportaba a la gerencia general. Lo cual quiere decir que históricamente el tema de recursos humanos ha ganado fuerza, tanta fuerza ganaba en el Estado, que ya es y forma parte de un sistema administrativo. Ya el sistema administrativo del Estado peruano, que está conformado por 11 sistemas, el último que se ha incorporado es Servir a través del sistema administrativo de la gestión de recursos humanos. O sea, tiene ya un peso fuerte dentro de toda esta coyuntura y este contexto. ¿Okay? Pero aquí viene la pregunta, ¿qué son los sistemas administrativos? ¿Por qué conversamos y por qué es oportuno y menester que en este curso podamos hablar de los sistemas administrativos? Porque justamente estos son principios, normas, procedimientos, son una serie de técnicas y herramientas que regulan la utilización de los recursos en las entidades públicas. ¿Okay? Si hablamos del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, igualmente hablamos de toda la normatividad, todos los instrumentos, toda la técnica que emana a través de un ente rector de un sistema administrativo, que en este caso a nivel de recursos humanos sería Servir. ¿Okay? El objetivo de los sistemas administrativos para la administración pública es conseguir una gestión eficaz y eficiente. ¿Okay? Así que para eso tiene que valerse determinados aliados dentro de las entidades públicas. Por ejemplo, existe el sistema administrativo de tesorería que tiene que ejecutarse a través del área de tesorería o de la administración de una entidad pública. Existe el sistema administrativo de planeamiento estratégico, digamos, que es comandado y dirigido a través del CEPLAN. Entonces, ese plan debe de direccionar y tiene que tener sus representantes en las entidades públicas, que son en este caso las oficinas de planificación, presupuesto, en algunos casos, ¿ok? O procesos, finalmente. Así que estos sistemas administrativos buscan conseguir, como decíamos, una gestión eficaz, eficiente, a través de sus aliados, digamos, en las entidades públicas en general. Y para esto existen 11 sistemas administrativos y tienen sus representantes, digamos.
¿ok? Y tienen sus aliados en las entidades públicas. Estos sistemas administrativos, por ejemplo, son, como yo les había comentado ya, el último que se ha incorporado a estos sistemas administrativos es la gestión de recursos humanos, ¿ok? ¿A través de qué entidad se viabiliza y se trabaja este sistema administrativo de recursos humanos? A través de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Servir, entonces, es quien comanda, ejecuta, saca todas las normas, trata de darle viabilidad, ejercicio y dinamismo al subsistema o al sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Y que Servir finalmente es un organismo público especializado. ¿Okay? Luego de ello tenemos el sistema administrativo de abastecimiento, que esto se da a través del organismo supervisor de contrataciones del Estado, la OCE, que igualmente que Servir es un organismo público especializado. ¿Ok? Entonces, el sistema de abastecimiento, contrataciones, el tema de contrataciones finalmente y toda la normatividad relacionada a ello se viabiliza a través de la OCE. ¿Okay? Hace poco estuve en una capacitación en la OCE también y ellos referían que, si bien es cierto, son un organismo público especializado, pero que la expectativa que tiene la gente respecto de la OCE está direccionada a, a resolver sus problemas, ¿no? Todas las llamadas, todas las consultas que tienen de las personas individuales o de las empresas que buscan tener algún tipo de contratación con el Estado, decían de que siempre buscaban un asesoramiento de parte de los trabajadores de la OCE, que sin embargo su función no necesariamente iba por ese lado, y que muchas quejas que tenían los ciudadanos y las empresas en general estaban dirigidas justamente por ello. ¿Okay? Otro sistema administrativo que conocemos es el de la tesorería, y que esto se da a través de quién, a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesorería, que, dicho sea de paso, es un órgano de línea del MEF. O sea, dentro de sistemas administrativos ustedes van a ver que existen algunos órganos de línea o algunos organismos públicos especializados, como el caso de CEPLAN, Servir, la OCE. Pero en este caso, en el sistema administrativo de tesorería, es un órgano de línea. ¿Qué quiere decir? Que dentro del organigrama que tiene el MEF está la Dirección General de Endeudamiento y Tesorería, o sea, forma parte de su organigrama funcional. El sistema administrativo de modernización del Estado, que lo hemos visto en la sesión número 2 de este curso, la sesión anterior vimos modernización del Estado, qué características tenía, veíamos cuáles eran los ejes transversales y los pilares que tiene la modernización del Estado, se da a través de la Secretaría de la Gestión Pública y de la PCM, y es un órgano de línea de la PCM. O sea, todo lo que conversamos en la sesión anterior de modernización del Estado es un sistema administrativo, dirigido y comandado por la PCM, por un órgano de línea de la PCM. ¿Okay? Otro sistema administrativo es el sistema administrativo de control. ¿A través de quién? ¿Quién lo comanda? La Contraloría General de la República, que es un organismo constitucionalmente autónomo. El Estado peruano tiene poderes del Estado, que son 4, ¿verdad? Perdón, son 3 poderes del Estado. Antes y hasta la Constitución anterior sí existían 4 poderes del Estado, que eran ejecutivo, legislativo, judicial y, ¿cómo se llamaba el poder que a la fecha no está, pero que antes tenía una denominación? Era el poder electoral, el poder electoral. A la fecha no existe ya este poder electoral y a la fecha tenemos 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Correcto? ¿Cómo está conformado el Estado peruano? Aparte de estos 3 poderes, el Estado peruano está conformado por organismos constitucionalmente autónomos. Ejemplo, Ministerio Público, ejemplo, CEPLAN, ejemplo, la Contraloría. Otro ejemplo es Defensoría del Pueblo. Otro ejemplo es el Consejo Nacional de la Magistratura. Y existen en general varios organismos constitucionalmente autónomos, correcto, que forman parte de la estructura orgánica del Estado peruano, pero que a su vez
en el tema que nos acoge, forman parte de un sistema administrativo, como en este caso, la Contraloría forma parte de un sistema administrativo. Sin embargo, en estricto debiera de ser autónomo en todo sentido, pero hay muchos de estos casos, de estos organismos constitucionalmente autónomos, que son elegidos por el poder legislativo, por ejemplo, ¿no? Y eso no los hace a la fecha y en el momento histórico que estamos pasando, no necesariamente lo hace autónomo, pero bueno. Luego existe el sistema administrativo de Defensoría Judicial del Estado, a través de un órgano de línea del Ministerio de Justicia que se llama Consejo de Defensa Judicial. Otro sistema administrativo es el de planeamiento estratégico, que ya lo hemos comentado en repetidas oportunidades, que está direccionado a través del Centro de Planeamiento Estratégico de CEPLAN, que es un órgano adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, y que igualmente como Servir y como la OCE es un organismo público especializado. ¿Okay? Ellos trabajan mucho el tema y son gente técnica bastante especializada también en el CEPLAN. ¿Okay? Otro sistema administrativo es la inversión pública a través de un órgano de línea, la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Otro sistema administrativo es la contabilidad, igual órgano de línea del Ministerio de Economía y Finanzas acerca de la Dirección General de Contabilidad Pública. Dijimos entonces que los sistemas administrativos tienen que dar viabilidad, movimiento, dan normas, etcétera, y alinean cosas a fin de desarrollar adecuadamente su sistema administrativo. Otro es endeudamiento público, ¿de dónde? Del Ministerio de Economía y Finanzas también, siendo un órgano de línea, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. ¿Okay? Y finalmente tenemos un último sistema administrativo que es presupuesto público a cargo de la Dirección General de Presupuesto Público. Entonces, estos son los 11 sistemas administrativos que, como les decía, son y forman parte de la gestión de recursos humanos, que sería el último sistema administrativo que se ha incorporado. ¿Okay? Se encargan, tienen actividades relacionadas a mejorar la gestión, la eficiencia y la eficacia de sus sistemas. ¿Okay? Cada sistema administrativo está normado por leyes especiales y cuenta con sus propios principios, procedimientos e instrumentos. ¿Okay? Y lo que dice acá también, está a cargo de una entidad del gobierno nacional, que es un órgano rector, llamado coloquialmente cabeza del sistema. ¿Okay? Organización de los sistemas administrativos, se encargan de supervisar, administrar, regular lo que está a su cargo, ¿no? A través de expedir normas, mantener actualizado el sistema, emitir opinión vinculante, de ser el caso, son los organismos que se encargan de dar la última palabra respecto a alguna controversia que pudiera existir en la ejecución, en la viabilidad del sistema administrativo. Supervisar el sistema con sus aliados, como les llamo yo, dentro de las entidades públicas, y promover el perfeccionamiento y simplificación de los procesos de cada sistema administrativo. Lo que se busca naturalmente es que sea mucho más veloz, más rápido, y que no haya mucha burocracia en la aplicación de estos sistemas administrativos. ¿Okay? Y que estos a la vez tienen órganos ejecutores operativos como el que estamos viendo en este ejemplo. El sistema administrativo de gestión de recursos humanos de Servir, ¿cómo está clasificado? ¿Qué es lo que, cómo está configurado este sistema administrativo? Está configurado, digamos, esta es la matriz y el sistema de recursos humanos que tiene Servir. Tiene 7 subsistemas y tiene algunos 21 procesos sobre esto. 7 subsistemas. El primer subsistema de recursos humanos, de la gestión del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, es planificación de las políticas públicas. La planificación de las políticas públicas tiene 2 subsistemas, que son estrategia, políticas y procedimientos, y la planificación, que ya los vamos a mencionar dentro de un par de segundos. Correcto. Es la primera parte que corresponde a la planificación, o sea, una entidad debe tomar en consideración su CAP, su PAP o cualquier instrumento de gestión que tenga y su plan operativo naturalmente. Lo que va a hacer es hacer la planificación. Pueda que yo esté en una entidad pública tipo el INEI,
INEI es una entidad pública, por ejemplo, que ellos tienen un grueso de población 276, bastante grande, y tiene otro grueso de población que son locadores de servicios, servicios no personales, y tiene un reducido grupo que son 276. Por ejemplo, INEI no tiene, Instituto Nacional de Estadística e Informática, no tiene 728, por ejemplo. No tiene. ¿Okay? Y ellos, por ejemplo, debieran de planificar adecuadamente para cuando sea el momento indicado, debieran de planificar de manera adecuada a fin que cuando hay censos o cuando hay algunas actividades poder contratar a la cantidad de gente que necesite y demás. ¿Okay? Luego tenemos el subsistema número 2, que es organización del trabajo y su distribución. Esto a cargo de dos, digamos, actividades que son el diseño de puestos y la administración de puestos. ¿Okay? Cuando se hace el tránsito de la ley Servir, igualmente se trabaja algo de diseño de puestos y de mapeo de puestos. En la etapa 2 del tránsito de la ley Servir se trabaja lo que es el mapeo de puestos y mapeo de procesos. ¿Okay? Que digamos, en este ejemplo, corresponden al subsistema número 2 del modelo de gestión de recursos humanos que tiene Servir. Bien, entonces está el diseño de puestos. Para ello ya Servir ha sacado toda una normatividad de respuesta y luego la administración de puestos. Hay otro subsistema que es el que engloba ciertamente muchos procesos, como es el de la gestión del empleo. Gestión del empleo va por un lado a la gestión de incorporación del personal y por otro lado a la administración de las personas. ¿A través de qué actividades o características? Digamos, a través del proceso de selección de personal, que tiene determinadas características. Ya en el desarrollo de este curso vamos a hablar acerca de la selección de personal también, un tema en particular, y lo que es la inclusión. Por otro lado, igualmente vamos a hablar de lo que es la vinculación, inducción y el periodo de prueba. Son subsistemas que maneja la gestión del empleo dentro de la actividad de la gestión de incorporación del personal. Y dentro del área de administración de personas, lo que engloba es administración de legajos, control de asistencia, desplazamientos, procedimientos disciplinarios y desvinculación laboral. ¿Okay? Este es el modelo que maneja Servir acerca de el tema de recursos humanos. Bien. Por otro lado, y el subsistema número 4, que genera ciertamente mucha resistencia en los servidores civiles cuando salió la norma, porque creían que se les iba a evaluar para luego sacarlos, como ya lo hemos comentado, es el subsistema número 4, gestión del rendimiento, y es la actividad número 14, evaluación del desempeño. Eso está en el subsistema número 4 de este modelo. ¿Okay? Vamos a hablar acerca del rendimiento también en este curso, pero les adelanto que inicialmente lo que decía la norma era que se iba a evaluar al personal. Posteriormente, de su evaluación, si salía jalado, se le iba a dar un año de capacitación. Si es que en el año siguiente, luego de capacitación, digamos, volvía a salir jalado, se le iba a desvincular laboralmente o se le iba a regresar a su casa, digamos, hablando en cristiano. Sin embargo, últimamente lo que dice Servir es que el primer año se le evalúa. Si sale jalado, se le va a capacitar el año siguiente. Si vuelve a salir jalado otra vez, luego que se le ha capacitado un segundo año consecutivo, nuevamente capacitado, evaluado, y tiene que ser capacitado. Si en 2 años consecutivos sale jalado, a partir de ahí recién va a ir a su casa. ¿Okay? Luego está el subsistema número 5 de este modelo de gestión, que está compuesto por la gestión de las compensaciones, que quiere decir la administración de remuneraciones por un lado y por otro lado la administración de las pensiones. ¿Okay? Esas son las características. El 16 de septiembre del año 2018, me parece, salió una norma donde indicaba algunas modificaciones al tema de Servir, a la ley de Servir, dentro de las cuales estaba, por ejemplo, que ya no se iba a llamar administración de compensación y administración de pensiones, sino se iba a llamar administración de compensaciones no económicas, le iban a llamar. Resulta que el Ministerio de Economía igualmente está metiéndose ya en la estructura formal de Servir. Esa misma norma a la que le hago referencia, el 16 de septiembre de 2018, indica que ya una dirección, un órgano de línea del MEF
va a formar parte de la estructura orgánica de Servir, ciertamente. ¿Okay? Entonces, seguramente en ese concepto está cambiando también la denominación de gestión de las compensaciones por gestión de las compensaciones no económicas, y seguramente le asignará a Servir tan solo el tema de la compensación no económica, ¿no? Que tiene que ver con un tema seguramente de bienestar, con un tema motivacional, con un tema que va por otro lado, seguramente. ¿Okay? Luego tenemos el subsistema número 6, que es la gestión del desarrollo y la capacitación, que tiene que ver con un tema de línea de carrera, no tan solo transversal, sino también vertical o horizontal. Y luego el tema de la capacitación, que más o menos lo hemos mencionado. ¿Okay? Y finalmente, dentro del séptimo subsistema de recursos humanos de este modelo de gestión de Servir, está lo que se llama la gestión de relaciones humanas y sociales. Seguramente algunas entidades tienen puestos o áreas de recursos humanos específicas que manejan cada una de estas actividades, como por ejemplo es el tema de las relaciones laborales individuales y colectivas, que corresponde a este subsistema, como es la seguridad y salud en el trabajo, que es una norma, una ley, digamos, que obliga a los servidores civiles y a las entidades públicas a instaurar y trabajar algunos herramientas, modelos y normas alineadas al tema de la seguridad y salud, y el tema de bienestar social per se, que es un área de recursos humanos, cultura y clima, y la comunicación interna. Tan importante es el tema de la cultura y clima dentro de las entidades públicas, que inclusive que hay algunas de ellas que se están postulando para el Great Place to Work. ¿Qué es el Great Place to Work? Es una membresía americana que lo que busca es tener a los trabajadores contentos, digamos, y lo que busca es generar seguramente unas compensaciones no económicas a fin que el trabajador se sienta acorde de poder laborar en una entidad. Es importante esto, naturalmente, porque la mejora de la cultura y el clima de organización va a hacer que el servidor civil produzca más, va a hacer que, evidentemente, esta persona, al producir más, va a generar un mayor recibimiento de parte de la ciudadanía, y seguramente la entidad va a tener una buen performance, ¿no?, respecto de la comunidad. ¿Okay? En Indecopi, por ejemplo, que es una entidad con régimen laboral privado, Indecopi, por ejemplo, tienen 4 o 5 personas que se dedican al tema de cultura y clima laboral. O sea, contratan gente particularmente especial para que trabaje el tema de la cultura y clima organizacional en Indecopi tan solo. ¿Okay? E Indecopi forma parte inclusive de este premio, digamos, de esta membresía americana que se llama el Great Place to Work. O sea, están muy enfocados en mejorar el tema del servicio. Inclusive en Great Place to Work recientemente, hace 2 años me parece, está una entidad pública, está dentro del ranking de las mejores entidades o empresas para trabajar. Interesante el tema. E igual, como parte de este sistema de relaciones humanas y sociales, está el tema de la comunicación interna, ¿no? Hay muchas entidades que tienen ya este concepto de comunicación interna bastante interiorizado, y que hace que tengan muchas raíces el tema. ¿Okay? Este es el modelo entonces de gestión de recursos humanos con los 7 subsistemas, que lo vamos a revisar igual. Aquí habla de la planificación, que tiene que ver con estrategias, políticas directivas, lineamientos que se tienen que dar hacia dónde va a ir, y dijimos el ejemplo de INEI, que tiene que contratar determinadas personas para poder establecer y hacer cumplir los objetivos que la entidad le plantea. Así que en este caso es igual, o sea, hay que manejarlo de esa perspectiva, el sistema de planificación de las políticas de recursos humanos. El subsistema número 2, que tiene que ver con la organización del trabajo y su distribución, como les he comentado, Servir da normas específicas, y dio una norma específica acerca del diseño de puestos y del manual de perfil de puestos. Obliga, si se quiere utilizar este término, a las entidades públicas a través de las oficinas de recursos humanos a manejar toda una metodología ciertamente interesante, ciertamente práctica, didáctica y usable, a poder trabajar todos sus perfiles de puesto en base a esa metodología. Y eso al final se configura a través de la administración de puestos y el diseño de puestos, que les decía, es parte importante del proceso de tránsito de una entidad pública, ¿no? Poder trabajar ese tipo de actividades.
Como ya les he comentado, el tema de la gestión del empleo, nuevamente caemos en que existe una gestión de incorporación y una gestión de administración de personas, ¿no? La selección de personal, exactamente, hay normas puntuales que ha establecido Servir para poder desarrollarlas bastante interesantes, inclusive interesantes, mucho más interesantes para las entidades que están en el tránsito o que ya van a formar parte de la ley Servir, dándole ciertas eh, no ventajas necesariamente, pero dándole cierta prioridad a la gente del sector público para que pueda postularse a las entidades. ¿Ok? Y el tema de la vinculación que corresponde al periodo de prueba, que sabemos que en el tema de Servir, en la ley Servir, ya no va a existir periodo de prueba para las personas que están trabajando en las entidades públicas, sino tan solo para las personas que están incorporando. O sea, aquel mito que tenían las personas respecto a que si se cambiaban de régimen laboral 276, digamos, pasaban a Servir, iban a perder su estabilidad absoluta, que es la que mucho lucharon y la que mucho valoran las gente de 276. Eso no es verdad, porque si soy 276 y me paso a la ley Servir, inmediatamente voy a tener estabilidad absoluta, o sea, no se me va a generar un periodo de prueba, ni mucho menos. ¿Okay? Sin embargo, el periodo de prueba en esta gestión de la incorporación sí va a ser de 3 meses como corresponde para los servidores civiles nuevos que se incorporen a Servir. ¿Okay? Y en el tema de la administración de personas, es importante, sí, en las entidades públicas y vital a veces que trabaje en la administración de los legajos. Tanto que inclusive una persona que está en el sector privado se da cuenta de que el postulante es del sector público. ¿Por qué? Porque seguramente mandarán unos currículos con una cantidad de cosas así de grandes. O sea, ¿por qué? Porque la gente del Estado tiende a guardar todo lo que representa alguna memorándum, algún documento, algo donde salió el nombre del servidor civil, uno siempre lo guarda y lo tiene ahí permanente, ¿no? Y de forma tal que administra y hace grande su legajo. Es importante en la administración pública este tema, tanto que inclusive hay gente especializada en el tema de legajos, igual que el control de la asistencia y los procedimientos disciplinarios. Lo ve este subsistema de gestión del empleo, que como hemos mencionado es harto difícil poder desvincular a un trabajador, así que es el área que ve el tema. Y aparte de los procesos disciplinarios, el tema de la desvinculación laboral. Sistema número 4, rendimiento, reconoce el aporte de los servidores civiles a los objetivos, cómo están direccionando su energía, su fuerza, su calidad de trabajo, su performance y su rendimiento a las metas institucionales. Y esto se ve evaluando a través del plan operativo institucional, a través del planeamiento estratégico y algunas otras herramientas que pueden tener las entidades direccionadas a esto. ¿Okay? Y a través de ese subsistema se evidencian las necesidades para mejorar el empleo, las brechas que existen entre la evaluación de rendimiento, de desempeño y lo que de verdad quiere tener la entidad pública. O sea, a través de esta evaluación o gestión de rendimiento sabemos cuáles son las brechas que existen. ¿Para qué? Para poder aplicar capacitación y cerrar esas brechas y cerrarlas y limitarlas, o sea, buscando el mejor performance de parte del trabajador. Hay unas leyes puntuales, hay unas normas puntuales acerca de la compensación, ¿no? Donde uno inclusive a la fecha pudiera leer la norma y si está en un gobierno regional, un gobierno local, un gobierno nacional, pudiera ahorita, en este momento, saber realmente cuánto le van a pagar si es que se pasa a Servir. ¿Ok? Hay toda una norma donde te dice si es que perteneces al tipo de gobierno que pertenezcas, te dan una cantidad de plata. Si tu entidad maneja determinados, o tú como tienes gente a cargo, te dan una cantidad determinada de dinero. Si tú, aparte, como entidad, manejas unos sistemas administrativos, que ya lo hemos visto, 1, 2, 3, 4, etcétera, también es calificado, lo cual quiere decir que la compensación está en razón directa a el nivel de responsabilidad que pueda tener un servidor civil. Esto es importante porque va a hacer que la gente se esfuerce por tener un tema económico interesante por un lado, y por otro lado se va a hacer lo que efectivamente busca la ley de servicio civil, la meritocracia. Esto es, si tú te mereces, digamos, por las competencias personales, laborales, académicas que tienes, ganar más dinero, habría que ganar más dinero. ¿Okay? Gestión del desarrollo y la capacitación, que tiene mucho que ver con lo anteriormente expuesto.
que tiene que ver con el desarrollo de capacidades. Naturalmente se va a evaluar al personal para ver cuáles son sus brechas, se va a evaluar al personal para ver dónde es que uno va a darle a la vena, digamos, en la capacitación. Y el proceso de capacitación, como lo vamos a ver más adelante, tiene una serie de herramientas que buscan tener objetivamente un diagnóstico de las necesidades de capacitación. Porque una de las carencias que se tiene en la administración pública es que no se tiene un diagnóstico eficiente de capacitación. ¿Okay? Y a través de las directivas que va a servir, sí se puede llegar a tener estos temas. Interesante. Y finalmente, el tema de gestión de relaciones humanas y sociales, que engloba bienestar social, cultura y clima, que como hemos comentado, es muy importante a la fecha para mejorar el performance del trabajador. Y si mejora el performance y el rendimiento del trabajador, va a mejorar su rendimiento y va a mejorar la actitud. Y al mejorar su actitud, va a tener una mejor receptividad de parte de los ciudadanos y eso va a ser mejor para todos. ¿Okay? Luego, el tema de la comunicación interna, que como les decía, es sumamente importante en las entidades, toda vez que lo que hace la entidad, si no lo comunica, no existe. O sea, se tiene que comunicar de manera acertada. En el INEI, por ejemplo, que la vez pasada también estuve dictando un curso por allí de gestión de recursos humanos, había mucha gente muy reacia al tema de la comunicación interna y que inclusive contrataron personal para que trabaje en el área de comunicación interna y había muchos celos y recelos de parte de la gente de recursos humanos y de bienestar en particular, porque decía, pero si yo lo puedo manejar, ¿por qué contratas a alguien para comunicación, etcétera? O sea, cultura, ¿no? Cultura de las entidades públicas, por un lado, y por otro lado, sí existe una necesidad real de que las entidades públicas, dependiendo de la dimensión que tengan naturalmente, tengan un área de comunicación, ¿no? Es básico para determinados temas, inclusive. ¿Ok? Hemos revisado entonces qué son los sistemas administrativos, qué características tienen, hemos revisado los sistemas administrativos y hemos extendido la información acerca de los sistemas administrativos de la gestión de recursos humanos con todos los 7 subsistemas que tiene y los respectivos actividades que tienen estos 7 subsistemas. ¿Bien? Estamos entonces pasando al siguiente punto, que es la ley del servicio civil, Servir, la ley 357.